Carlos ahora, que hoy es su día. Vamos a hacer la presentación de Agujeros Negros, de Carlos Jover, publicado por Sloper. Y yo, que se supone que debo hacer la presentación, voy a leer un texto porque no confío en mi nivel de improvisación. Hace muchos años, estoy hablando de mi ya borrada adolescencia, leí en una revista literaria un hermoso poema de Selma Lagerlöf que nunca he olvidado y que nunca he vuelto a encontrar en ningún libro, en ninguna otra revista, en ningún idioma, ni siquiera en las amables y delicadas transparencias del sueco que también leemos todos los aquí presentes. Su título coincidía con el primer verso y lo habían traducido como "Una tarde apacible reina en mi estudio". No voy a referirme a las resonancias que tuvo en mí aquel poema largo, narrativo, tan propio de la escritora sueca. Sí quisiera volver a cierto momento notable que creo recordar y en el que la poetisa se quejaba de la musa, se quejaba a su musa de que estuviera tanto tiempo desaparecida. ¿Te has olvidado de mí?, decía, con tono irónico, como angustioso, el personaje elegido por la señora Lagerlöf para interceder por ella en su poema. Un tanto molesta por lo que consideraba una injusticia, la musa respondía: pero si he venido casi a diario a este estudio y nunca lo he encontrado, ¿cómo quieres que ilumine tu disciplina si nunca estás sentada en el lugar que te corresponde? Viajas tanto, pero nunca te encuentro en el camino. Soy capaz de imaginar la perplejidad inusitada de la musa personal de Carlos Jover. Yo, que por fortuna no soy musa, sino un pobre señor de carne y hueso, logro impacientarme cada vez que Carlos me dice que no podremos conversar porque va a pasar una noche en la árida montaña, porque quiere perderse frente al océano del Algarve, en el paisaje bizantino de la meseta de Anatolia, en el desierto de Gobi o en la pampa interminable. Digo, me impaciento y así evado como corresponde el manual del perfecto hipócrita la frase verdadera, porque la frase verdadera sería: lo envidio. Y como es natural, todo sentimiento de envidia busca sus compensaciones. Me digo pues que estoy mejor en casa, leyendo mis libros y, muy importante, recibiendo a la musa que casi siempre esquiva y que no se merece ser decepcionada. Que Carlos se vaya de viaje, allá él. Yo me quedo fijo a la espera de la musa. Después de tanto ir y venir, conviene quedarse fijo y escribir cuando se pueda. Carlos viaja y yo escribo. Entonces me quedo en paz. El problema viene cuando descubre que la musa de Carlos es como él, andarina, errante, viajera. No lo busca en el estudio, lo encuentra en cualquier lugar, el sol del Caribe o bajo las estrellas de otoño. Contra eso, como se comprenderá, nada se puede hacer, pero este vagabundeo habitual tiene, y la musa lo sabe, algo de búsqueda y encuentro con ese yo es otro que somos.
Creo advertir que Carlos Jover entiende el viaje como lo que quizás sea el camino hacia sí mismo. Hay siempre algo personal en el descubrimiento de la diversidad falsa de las fronteras, de la novedad de los espacios descubiertos donde vamos componiendo como un dios egipcio los trozos de lo que somos. Hay algo nuestro en el vagabundeo que entrevemos, casi sin darnos cuenta, en una calle de Praga. Hay algo de nuestro propio misterio en el Señor que se guarece de la lluvia en un portal de Ciudad México, o en la mujer que muere en una esquina de Gersón. Con el viaje sucede como con los espejos, que se termina por descubrir la verdad, que siempre estamos del otro lado, through looking glass, que nuestro lugar está siempre más allá o más acá, nunca en el lugar justo. Como Ulises por el Mediterráneo, huyendo de sirenas que no existen, en busca de una Ítaca que no existe. No sabemos a dónde pertenecemos hasta que nos descubrimos, tanto en el afuera como en el adentro, donde todo se dibuja, incluso el infinito, el afuera y el adentro, digo, que nos revela que no somos de un lugar, sino de todos, y ese pertenecer a todos los lugares, porque todos son el mismo lugar, simboliza, o al menos así lo veo yo, que no somos de un sitio, de ninguno, salvo de las páginas donde anotamos el viaje. Un país de banderas transparentes que no ondean en el viento porque son el viento. Somos lo efímero, significa decir la travesía. Cada libro que nos entrega Carlos es, entre otras muchas cosas, un libro de viaje. No obstante, permítanme disipar un malentendido. Agujeros Negros, este hermoso libro que presentamos hoy, no es exactamente un libro de viaje. El énfasis de este nuevo libro no recae sobre los lugares visitados, sino sobre el hombre que los visita, los observa y en última instancia los goza y los sufre. Este es más bien un libro de confesiones. Este es un libro sobre agujeros negros, no en el sentido científico que le daba Stephen Hawking, que yo, lo confieso, ignoro que sea ese sentido. Tampoco es que me interesen las verdades científicas. A Jover quizá tampoco le importan los agujeros negros, sino que más bien construye una metáfora de aquellos e intenta definir los agujeros negros espirituales, o como él mismo llama, autobiográficos, vampíricos, concentraciones de maldad, de devastación personal, de soledad llevada al límite. Es decir, el agujero negro como misterio, como poética, algo que podría aparecer en una fenomenología de la imagen, un capítulo más de alguna reflexión de Gastón Bachelard sobre la poética del espacio, junto con el sótano, el desván, la choza, el cajón, los cofres, el armario, los rincones, la inmensidad íntima, acercamientos, o quizás sería decir mejor, premoniciones de aquel hoyo final que a todos nos espera. Leyendo este libro, he querido recordar uno de los grandes poemas de Baudelaire, titulado Un viaje a Citerea. Citerea, recordemos, la isla griega que en el siglo XVIII pasó a ser el símbolo idílico de todos los placeres. Citerea,
Recordemos el cuadro famoso de Watteau, donde los nobles se divierten junto al bosque de colores suaves y vuelan los querubines por un cielo azul pastel. Baudelaire, que como todos sabemos traía un frisón, destruyó. ¿Qué ha pasado? Está destruido. Destruyó el idilio, convirtió a Citerea en una isla triste y negra, un pobre erial, un desierto rocoso turbado por gritos agrios. Como era de esperar, en Baudelaire, la isla sublime se transformó en lugar de espanto, o mejor dicho, en agujero negro. Dice Baudelaire: en tu isla, oh Venus, no he hallado erguido más que un patíbulo simbólico del cual pendía mi imagen. De cualquier modo, y aún a pesar del carácter vampírico de devastación personal de esos agujeros negros, donde al propio tiempo que desmitifica y remitifica por Gigat, Tierra del Fuego, la playa de Carecare, Stromboli y Mallorca, Carlos nos entrega un libro de lectura conmovedora. No voy a decir que está bien escrito y bien estructurado, porque eso es lo mínimo que se puede decir de un libro. Sí enfatizaré, en cambio, la inteligente mirada del narrador, su sensibilidad, su perspicacia y su honradez. Propongo que entremos a su lectura como si viajáramos a la Siderea de Watteau, que de pronto se trueca en la de Baudelaire. Da lo mismo si al final nos encontramos con un hermoso bosque o con el patíbulo que lleva nuestro nombre. Reconozcámoslo. El gozo del 100 pies es la encrucijada, y el logro estético nos llena siempre de una exaltada alegría. Gracias. Muchas gracias, Abilio. Es que en la última presentación me dijeron que tenía que poner el micro en ángulo 45 grados para tener la máxima tal, y lo que hice fue, como soy ingeniero, lo puse así y hice una presentación. Bueno, lo primero de todo, los actos empiezan siempre con un convencionalismo, que es dar las gracias, y se hacen de una manera convencional. Yo no quiero ser convencional porque no lo siento así. Os doy las gracias de forma totalmente sincera por estar aquí, porque sé que la vida es muy complicada, hay muchas cosas que hacer, y además en estos días de esta semana, de hoy, mañana, hay un montón de actos, y pasado hay un montón de actos que coinciden. De hecho, este acto tenía que tener lugar mañana, porque se inaugura una clínica, que está ahí el propietario, mañana, se ha adelantado hoy. Esto parece, daría a pensar que la ciudad tiene un gran dinamismo cultural, hay muchos actos de arte, de música, etc. Pero yo creo que lo que ha ocurrido realmente es que la Champions ha terminado la liguilla de grupos la semana pasada, y todo el mundo estaba esperando ese momento para poner los actos esta semana. Y por eso han coincidido. De hecho, yo creo que si hoy jugase mi equipo, tampoco hubiera vivido las mismas sensaciones. Pero bueno, gracias a Dios no fue la Mallorca. Eso sí, pero no es el mío. Bueno, vamos a ver, quería hablar también un poco, nada más rápidamente, de lo que es este libro, el proyecto que ha sido el que ha dado origen a Agujeros Negros. Cada libro mío proviene, supongo que la gente lo hace así, también de un proyecto, de un reto, ¿no? En este caso, los agujeros negros que yo he ido encontrando en la vida, desde luego a nivel geográfico, son una excusa también para hablar de los agujeros espirituales, ¿no? Porque agujeros negros
hay muchísimos, ¿no? Hay personas que son agujeros negros. Un agujero negro se caracteriza por una atracción inefable, que no es resistible, y una repulsión más allá del horizonte de sucesos que lo envuelve. Hay personas que tienen tal capacidad, digamos, de magnetismo, que uno, cuando se da cuenta de que es así, puede tomar la decisión de caer en su trampa sabiendo que nunca más volverá a salir de ella, o alejarse como si hubiese recibido un acto de repulsión, y en ese momento además le va a ocurrir algo que es curioso, y es que por ese horizonte de sucesos dejará de conocer nada de lo que ocurre en el centro de esa esfera de sucesos. Eso es peor que la muerte. O sea, uno cuando sabe que alguien ha muerto, tiene una clasificación en su alma de lo que ha ocurrido. Pero en el horizonte de sucesos, al otro lado del horizonte de sucesos, no se sabe lo que ha ocurrido, simplemente se pierde completamente la noción, ¿no? Esa es una característica del agujero negro que a mí me llama mucho la atención y en la que, digamos, he incidido en los relatos que hay aquí. Es un libro que yo creo que no tiene una calificación, no se puede catalogar, ¿no? No es un libro de viajes, tampoco es un libro de relatos, exactamente. Desde luego tiene mucha confesión, lo cual es gracioso, porque hoy en día la literatura confesional es básicamente femenina, y de hecho le han dado el premio Nobel a Annie Ernaux, que es una literatura absolutamente confesional, que cuenta sus problemas matrimoniales, etc. Yo creo que esto no es un libro de género, este libro es lo que llaman hoy en día un artefacto, ¿no? Le llaman los modernos, ¿no? Este tipo de productos. Y a mí no me interesan las confesiones en general. Que me cuente alguien la vida normal, pues no tiene ningún interés, ¿no? Y este libro, bueno, yo lo he plasmado teniendo en cuenta que mi visión concreta de la realidad siempre ha tenido que ver con el pensamiento mágico. La gente que me conoce lo sabe, y además me llaman conspiranoico, etcétera, ¿no? Porque todo lo veo complicado y todo lo veo con un aire de sombra detrás, ¿no? Yo a los que me llaman conspiranoico, pensamiento mágico, les pondría un ejemplo. Imaginemos a dos neandertales, a dos hombres neandertales que están hablando de su manera, como hablaban ellos, delante de un lago, tirando grandes piedras, mientras están charlando, supongo que gruñidos, ¿no? Y uno le dice al otro, aunque no te lo creas, dentro de muchos años, elementos más pesados que estas piedras llegarán a flotar en el mar. Y el otro le dirá, mira, o sea, eres un hombre iluso, que no hace más que pensar pensamientos mágicos, conspirar que la naturaleza tiene sus leyes extrañas. Y hoy en día los cruceros que entran en Palma pues son mucho más pesados que esas piedras, ¿no?